cordial saludo y bienvenidos de nuevo al canal de CESDET. Mi nombre es Hildebrando Muñoz y les voy a mostrar hoy cómo construir una fórmula muy compleja en Excel. Concentrémonos en la ventana de Excel. Observemos la fórmula que tenemos en la celda D10. Miremos arriba a la barra de fórmulas. Observamos que es una fórmula relativamente compleja. Vamos a ver cómo la hacemos en unos cuantos pasos de una manera muy sencilla. La idea es elaborar la fórmula operación por operación y luego ensamblar todo en una única fórmula. ¿Qué hace esta fórmula? Lo que hace esta fórmula es calcular la primera cuota de un sistema en cuota creciente para acumular una determinada cantidad en el futuro, para un plan de ahorro, un plan de capitalización. Miremos los datos que vamos a suponer que vamos a manejar y luego miramos la fórmula de matemáticas financieras. Entonces, acá en la columna D tenemos los datos con los cuales vamos a hacer el cálculo. El valor que queremos acumular es de 5 millones. La tasa de interés que nos va a pagar la entidad financiera suponemos que es del 1% mensual sobre saldo. La tasa a la cual va a aumentar anualmente la cuota que vamos a pagar es del 5%. En este plan se supone que las cuotas que vamos a ahorrar aumentan cada año en el 5% y el plazo va a ser 10 años. Acá en rojo tenemos las letras que representan las variables en la fórmula de matemáticas financieras. Ahora miremos la fórmula de matemáticas financieras. En la parte superior tenemos la fórmula a la cual se llega cuando se deduce esta fórmula. Entonces, F es el valor futuro que queremos acumular. En este caso, los 5 millones que tenemos en D6. Y es la tasa de interés mensual que nos van a pagar. 12 pues el número de meses que hay en un año. Acá debajo 1 más I, pues sí, la misma tasa de interés. N mayúscula es el número de años en los cuales se va a hacer el depósito, que en este caso es 10 años. Pasando al otro corchete, tenemos aquí 1 más G. Es lo que se llama el gradiente, o sea, el porcentaje en el cual van a aumentar las cuotas cada año, que en este caso suponemos es del 5%. Hacemos una pequeña variación en esa fórmula, que es lo que vemos en la fórmula de abajo. Simplemente vamos a reemplazar, para hacer más corta la fórmula y para un mejor entendimiento, reemplazar el numerador del primer corchete por la función correspondiente de Excel. Lo que tenemos aquí entre paréntesis es un factor de matemáticas financieras que lo leeríamos: encontrar A dado F a una tasa de interés I en 12 periodos. Cuando ese factor lo multiplicamos por la cantidad que se quiere acumular por F, pues nos da el resultado de la cuota fija, y eso es equivalente a la función pago de Excel, como vamos a ver. Entonces vamos a utilizar para ese cálculo la función pago. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Calcular en celdas independientes cada uno de estos valores. Entonces vamos a calcular en una parte el numerador, que multiplicado por F nos da una cuota fija. En otra celda vamos a calcular el denominador de este primer corchete. En otra celda vamos a calcular de acá del segundo corchete, vamos a calcular el sustraendo, la parte que resta, o sea, 1 más G sobre 1 más I a la 12. Y en otra celda hacemos la operación 1 menos ese resultado. Igualmente con el denominador, entonces en una celda calculamos 1 más G sobre 1 más I a la 12, en otra celda lo elevamos a la N y en otra celda hacemos la resta, o sea, lo vamos haciendo paso a paso y luego vamos a coger todos esos elementos y los ensamblamos en una única fórmula
de tal manera que nos quede como la fórmula que tenemos acá en la celda D10. Entonces hagamos énfasis en que la fórmula que vamos a utilizar es esta segunda fórmula. Entonces, en la celda F6, entonces, como observan, estamos utilizando la función pago que nos permite calcular una cuota fija. Miremos el cuadro de diálogo de la función para que nos quede más claro. Entonces, estamos tomando como tasa de interés de 7, o sea el 1%. Número de periodos 12. En esta fórmula ese 12 es fijo. Y el valor futuro que queremos acumular es los 5 millones. Acá lo entramos negativo para que el resultado nos dé positivo. Simplemente para eso. Bueno, digámosle aquí ya aceptar. Entonces nos está dando que la cuota fija para acumular 5 millones dentro de 12 meses, ganando una tasa de interés del 1% mensual sobre saldos, es 394.243.94. Entonces, ese resultado en la fórmula equivale a esta parte de la fórmula, o sea, al factor de matemáticas financieras multiplicado por F. Entonces, es el primer resultado. Bueno, vamos a calcular ahora en la siguiente celda el denominador, o sea, 1 más i a la 12 que multiplica a n menos 1. Entonces, lo tenemos en esta celda. 1 más d7, o sea, 1 más i, elevado, el gorrito es el operador de potenciación en Excel, entonces, elevado a la 12 que multiplica a d9, o sea, a n, que es este 10, menos 1. Entonces ya tenemos ahí calculado el denominador. Muy bien. Entonces ahora hagamos la división, o sea, este valor, el numerador, dividido este denominador de la fórmula. Eso es lo que hacemos en la celda F9. Entonces, F6 sobre F7, el valor que nos acaba de dar. Entonces, hasta ahí ya está esta primera parte de la fórmula. El primer corchete multiplicado por la cantidad que se quiere acumular. Bien, vamos a calcular ahora los valores correspondientes al segundo corchete. Entonces eso lo hacemos aquí en la columna H, acá en la celda H2 vamos a calcular la parte que resta de la fórmula, o sea 1 más G sobre 1 más I a la 12. Es lo que estamos haciendo acá. Entonces observemos 1 más D8, que es el incremento, dividido 1 más D7, que es el interés, o sea 1 más I, y eso está elevado a la 12. Entonces el resultado es 0.9318. Ahora en la celda que sigue abajo vamos a restar, o sea, volviendo a la fórmula sería 1 menos el resultado que nos acaba de dar. Entonces es lo que tenemos acá, 1 menos H2. Entonces ya tenemos el numerador del segundo corchete. Ahora vamos a calcular el denominador del segundo corchete. Entonces es lo que tenemos acá, empezando la tarea en la celda H5. Entonces ahí estamos calculando la parte que está entre paréntesis en el denominador del segundo corchete, o sea, 1 más G sobre 1 más I a la 12. Observemos que es el mismo valor que nos dio arriba en H2, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahora, ese valor lo debemos elevar a la N, o sea, a la 10, es lo que hacemos en la celda de abajo. Entonces, igual H5 elevado a la D9, o sea, a la 10. Y ahora hacemos también la resta, o sea, volviendo a la fórmula, 1 menos el resultado que nos acaba de dar. Entonces es el que tenemos acá en H7, 1 menos H6. Muy bien. Y por último, para que queden terminados los cálculos de este segundo corchete, vamos a hacer la división, que la estamos realizando acá. ¿Es dividir qué? Observemos, este valor, que es el resultado del
numerador sobre este valor que es el resultado del denominador. Ahora, para tener el resultado final de la fórmula, entonces debo multiplicar los dos corchetes. Entonces, este corchete de la izquierda por el corchete de la derecha, y es lo que estoy haciendo en la celda F10. Entonces, estamos multiplicando F9 por H9 y nos está dando un resultado idéntico al que tenemos en la celda D10. Pero el objetivo es llegar a esta fórmula que estamos viendo acá nuevamente en D10. Observémosla arriba en la barra de fórmulas, o sea, una única fórmula. Llegar a esta fórmula a partir de todos los cálculos intermedios que hicimos. Entonces vamos a ver cómo hacemos esa tarea, que es lo más importante e interesante que les quiero presentar en este video precisamente. Eso aplicable pues a esta fórmula y a cualquier otra fórmula muy compleja, y nos va a facilitar construir ese tipo de fórmula. Entonces vamos a comenzar. Estamos en la celda F10 donde conseguimos el resultado correcto. Lo que vamos a hacer en la celda F10 es reemplazar la referencia a la celda que utiliza la fórmula por la fórmula que esté en la correspondiente celda. Esto queda claro cuando veamos el paso a paso. Por ejemplo, esta fórmula es F9 por H9. Entonces vamos a reemplazar F9 por la fórmula que esté en la celda F9, que es esta. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Nos paramos en la celda F9, vamos arriba a la barra de fórmulas, seleccionamos toda la fórmula sin coger el signo igual. Control C, Escape una vez. Nos volvemos a la fórmula donde vamos a hacer el reemplazo. Ahí seleccionamos F9, la variable F9. Doble clic para que quede seleccionada y digitamos Control B para pegar lo que acabamos de copiar y Enter. Muy bien. Entonces ya hicimos ese reemplazo. Ahora, la fórmula también depende de H9. Entonces nos vamos a hacer lo mismo. Nos paramos en la celda H9, seleccionamos arriba, Control C, Escape una vez. Me paro nuevamente en la fórmula donde voy a hacer el reemplazo. Doble clic en H9, Control B y Enter. Perfecto, nos sigue dando el mismo resultado. Recuerden que el objetivo final es que esta fórmula quede dependiendo solamente de los datos que están en la columna D, igual que la fórmula que tenemos aquí en D10, ¿no? Ese es el objetivo. Esta fórmula de F10 debe quedar dependiendo exclusivamente de los valores que están en la columna D. Muy bien, vamos a continuar haciendo reemplazos. Entonces ahora esta fórmula quedó dependiendo de, a ver, demos aquí F2, de F6, F7, H3 y H7. Entonces vamos a hacer lo mismo, a reemplazar. Entonces vamos a reemplazar el F6, o sea, acá nos paramos en F6, seleccionamos arriba toda la fórmula sin el signo igual, Control C, Escape una vez, vuelvo a la fórmula donde hago el reemplazo, doble clic arriba en la fórmula en F6, Control B, Enter. Entonces ya quedó reemplazado. Ahora vamos a reemplazar el F7, que sigue dependiendo de F7, es este valor. Entonces seleccionamos en la barra de fórmulas, Control C, Escape una vez, voy a la fórmula donde estoy haciendo el reemplazo, doble clic en F7 para que quede en fondo oscuro seleccionado, Control B, Enter. Muy bien, observen que hasta ahora no he tenido que agregar ningún paréntesis. Puede ocurrir en otro cálculo, vamos a ver ahora, que puede ser necesario insertar paréntesis. Muy bien, seguimos reemplazando. Ahora la fórmula está dependiendo también, a ver, veamos, de H3 y H7. Entonces vamos a reemplazar. Entonces
nos situamos en H3, fíjense que es una fórmula corta, 1 menos H2, seleccionamos, control C, escape, una vez nos paramos en la fórmula y vamos a reemplazar el H3. Aquí seguramente vamos a necesitar paréntesis, control B, enter. Observen que nos cambió el valor. ¿Por qué? Porque necesitamos que el 1 menos H2 quede entre paréntesis. Entonces abrimos paréntesis por acá, paréntesis acá al final y enter. Y volvemos a tener el resultado correcto. Nos falta hacer un reemplazo de H7. H7, entonces nos situamos en H7. A ver, veamos acá de qué está dependiendo ahora. Fíjense que ya apareció otra celda por acá. Entonces vamos a hacer el reemplazo de H7. Entonces seleccionamos arriba, control C, escape una vez, me paro en la fórmula final, doble clic en H7, control B, enter, y también tengo que insertar paréntesis. Entonces acá en el denominador abro paréntesis, cierro paréntesis, enter, y tenemos el resultado correcto. Pero observemos que en un reemplazo que hicimos antes, la fórmula quedó dependiendo de otras celdas por acá, entonces tengo que reemplazar también, buscarlas. Entonces está dependiendo en este momento de H2 y H6, entonces también debo reemplazarlo acá. Entonces el H2 es esta celda, H2. Entonces vamos arriba, barra de fórmula, selecciono todo, control C, escape una vez, me paro nuevamente en la fórmula final, doble clic en H2, control B, enter, y me sigue dando la fórmula correctamente. Me falta reemplazar el H6. Entonces H6 es este valor que tenemos acá. Selecciono arriba en la barra de fórmulas, control C, escape una vez, voy a la fórmula final, doble clic en H6, control B, enter, y me está dando el resultado correcto. Creo que ya hemos hecho todos los reemplazos, pero vamos a verificar si es cierto. A ver, tecla F2, ¿de qué está dependiendo la fórmula? Todavía sigue dependiendo de una celda que está en la columna H, o sea, de la celda H5, que entró en el cálculo que acabamos de hacer. Entonces, H5 es esta celda, entonces la vamos a reemplazar también. Entonces seleccionamos arriba, control C, escape, voy a la fórmula final, doble clic en H5, control B, enter. Me cambia el resultado, significa que necesito unos paréntesis. Entonces ese último resultado corresponde a esta operación de acá, de la fórmula de matemática financiera, es 1 más G sobre 1 más C a la 12, y todo eso va elevado a la n, o sea, todo esto tiene que quedar elevado a la n, o sea, a la 10, o sea, es esta parte, acá, abro paréntesis, cierro paréntesis aquí antes del último gorrito y enter, y ya me quedó la fórmula perfecta dependiendo solamente de los datos que tenemos en la columna D. A ver, digitemos tecla F2, solamente está tomando los datos de la columna D. Entonces, de esa manera, paso a paso, podemos construir una fórmula muy compleja de una manera relativamente sencilla. Es la aplicación de algo que dijo por allá algún guerrero: divide y vencerás. Entonces, ya que la fórmula quedó dependiendo solamente de los datos que están en la columna D, entonces puedo eliminar todos estos pasos intermedios. Enter. Y la fórmula me sigue perfecta. Entonces, si aquí en esta celda de 10 no hubiésemos tenido la fórmula, digamos, la tenía ahí para que sirviera de guía, si no la hubiésemos tenido, por ejemplo, a ver, borrémosla, entonces simplemente podríamos tomar esta fórmula que acabamos de hacer y correrla hacia allá y nos queda todo perfecto, como si hubiéramos entrado la fórmula en la celda donde la necesitamos. Muy bien, esto es lo que quería mostrarle en este video, que espero les sirva mucho construyendo fórmulas complejas. En
la descripción del video, acá debajo les dejo el enlace para que puedan descargar el archivo con las fórmulas de matemáticas financieras. Vamos aquí a deshacer para que tengamos todo y se les facilite hacer el cálculo. Muy bien, entonces inclusive vamos a borrar esta fórmula, vamos a hacerla como la teníamos, tal como iniciábamos, que es igual esta celda por esta celda, para que cuando descarguen el archivo puedan hacer todo el ejercicio tal como lo acabamos de hacer acá. Entonces, muchas gracias por la atención y hasta un nuevo video.